Nunca pensé que terminaría viviendo con mi excompañero de piso otra vez. Pero ahí estaba Javier, parado frente a mi puerta con la misma maleta gris que recuerdo de la universidad, y una sonrisa de esas que usan cuando no saben si pedir ayuda o pedir perdón. ¿Te molesta si me quedo unos días?, preguntó. Solo hasta que consiga algo. Hacía casi 3 años que no lo veía. La última vez, nos habíamos abrazado en la estación de tren después de graduarnos, prometiendo mantener el contacto. No lo hicimos. Un par de mensajes de cumpleaños, algún meme tonto en Instagram, nada más. Ahora estaba de vuelta, más delgado, el pelo más largo, barba incipiente. Se veía distinto. Cansado, pero todavía con ese algo en los ojos que siempre me desconcertó. Claro, dije, haciéndome a un lado. Pasa. Se instaló en el sofá, como si fuera su casa. En realidad, lo había sido, por un año entero. Durante ese tiempo, nos llevábamos bien, pero manteníamos una distancia extraña. Nunca fuimos íntimos, aunque compartíamos el mismo techo. Yo era el que cocinaba. Él, el que limpiaba. Yo era el que se dormía temprano. Él, el que salía hasta tarde. 2 mundos diferentes compartiendo una cocina pequeña y una cuenta de Netflix. Pero esa noche, después de que se duchó y se sentó a cenar conmigo en la mesa, algo se sentía distinto. Tal vez porque los dos estábamos más grandes, más rotos, o más cansados de fingir que todo estaba bien. ¿Qué pasó?, pregunté, sin rodeos. Suspiró, apoyando los codos en la mesa. Me separé de Luis. Ahí estaba. El motivo. Yo no conocía a Luis más que por las pocas fotos que había visto en sus redes. Parecía el tipo de pareja perfecta. Viajes, cenas caras, gym selfies. Pero ahora, mirándolo ahí con una expresión derrotada, entendí que había sido solo una parte de la historia. Lo siento, dije. Él se encogió de hombros. Tampoco fue una tragedia. Ya se había terminado desde hace tiempo. Solo que no quería aceptarlo. Comimos en silencio el resto de la cena. Después, él lavó los platos, como en los viejos tiempos, mientras yo me sentaba en el sofá con una copa de vino. Cuando terminó, se unió a mí sin pedir permiso, estirando las piernas, como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Y tú?, preguntó. ¿Sigues con...? ¿Cómo se llamaba? Antonio. Dije, con una media sonrisa. No, hace más de un año. Asintió, como si eso le confirmara algo que ya sospechaba. La tele estaba encendida, pero ninguno prestaba atención. Me sorprendió lo fácil que era estar con él. Como si nuestros silencios tuvieran memoria. Pasaron los días. Javier se quedó más de lo que dijo que lo haría, pero no me molestó. Empezó a hacer café en las mañanas, a traer pan del mercado, a cambiar las sábanas sin que yo lo pidiera. Y lentamente, volvimos a tener rutinas parecidas a las de antes. Solo que ahora, había algo más. Una noche, mientras lavaba vasos en la cocina, se me acercó por detrás y me pasó una toalla para que me secara las manos. Fue un gesto simple, pero su brazo rozó el mío. Lo miré, y él no apartó la vista. Extrañaba esto, dijo, bajito. ¿Vivir conmigo? No, respondió, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sentirme en casa. No supe qué decir. Solo asentí. Esa noche cuando fui a mi cuarto lo escuché moverse en el sofá. Luego, pasos. La puerta de mi habitación se entreabrió. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la sombra. Mi corazón dio un salto. No sabía por qué. ¿O sí? Claro, respondí. Javier se sentó al borde de la cama. No dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando al suelo. ¿Estás bien?, pregunté. No lo sé, respondió. Pero si me quedo aquí un rato, creo que voy a estarlo. No hizo nada más. No me tocó. No se acercó. Solo se recostó de lado, en silencio. Y, sin decirlo, yo le hice espacio. Esa noche, no pasó nada. Literalmente. Javier se quedó acostado a mi lado, con la mirada fija en el techo, sin tocarme, sin decir más palabras. Yo no podía dormir. Sentía su respiración, sentía el calor de su cuerpo a unos centímetros del mío, y toda mi cabeza era una maraña de preguntas que no me atrevía a hacer. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, él ya no estaba. Escuché ruidos en la cocina. El aroma a café recién hecho, y por un segundo, me pregunté si lo había soñado.
Pero no. Estaba ahí. Camiseta blanca, pelo revuelto, como si no hubiera dormido bien. Me sirvió una taza sin decir nada, y se sentó frente a mí en la mesa. ¿Dormiste bien?, preguntó, como si no hubiera pasado nada. ¿Y tú?, respondí. Él sonrió, pero fue una sonrisa triste. Mejor que en semanas. Durante los siguientes días, Javier y yo caímos en una rutina silenciosa, pero cargada de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Las noches eran iguales. Cena, un poco de tele. Él se iba al sofá, hasta que no lo hacía. A veces, aparecía en la puerta de mi cuarto, sin decir palabra, y se acostaba a mi lado. Siempre con cuidado. Siempre sin tocarme. Hasta que lo hizo. Una noche de jueves, después de cenar pasta con vino barato, y hablar sobre cualquier cosa menos de lo que nos pasaba por dentro, lo vi dudar en la puerta. Estaba descalzo, con un pantalón de pijama que parecía robado de mis cosas viejas, y una camiseta gris que le quedaba demasiado bien. ¿Puedo quedarme otra vez?, preguntó, como si no supiera la respuesta. Claro, dije, corriendo la manta para hacerle espacio. Se acostó, esta vez más cerca. La habitación estaba en penumbra. El ventilador giraba lento, haciendo ese ruido constante que ayudaba a pensar, o a no pensar. Me di vuelta hacia él sin darme cuenta. Y él ya me estaba mirando. Nuestros rostros estaban a centímetros, tan cerca que podía contar las pequeñas pecas que le salían cerca del ojo izquierdo. Su aliento era tranquilo, cálido, y sus ojos, juro que me atravesaban. «Esto es raro, ¿no?», dijo de pronto en voz muy baja. «Sí», admití. «Pero no en el mal sentido». Él asintió. Y entonces, sin pensarlo, sin pedir permiso, su mano rozó la mía entre las sábanas. No la tomó. No la apretó. Solo la dejó ahí, descansando, como si no estuviera seguro si podía cruzar esa línea. Yo la giré, lentamente, y entrelacé mis dedos con los suyos. No dijo nada. Pero, lo vi cerrar los ojos por un momento, como si soltara algo que venía cargando desde hacía tiempo. Así nos quedamos. Mano con mano, cuerpos separados pero con ese contacto que parecía más íntimo que cualquier abrazo. Dormimos así. La mañana siguiente fue diferente. No en lo que hicimos, sino en lo que no hicimos. Javier no se fue al despertar. No se levantó a preparar café como si nada hubiera pasado. Se quedó en la cama, a mi lado, mirándome. ¿Te molesta esto?, preguntó. ¿Molestarme?, repetí. No. Pero me confunde. ¿Por qué? Porque no sé qué significa para ti. Javier suspiró y se sentó, dejando que la sábana se deslizara por su espalda. Yo tampoco lo sé. Solo sé que cuando estoy contigo, siento que puedo respirar. Y cuando estoy lejos, siento que me estoy mintiendo. No supe qué contestar. Así que no dije nada. Ese día, salimos a caminar. El clima estaba templado, el tipo de tarde que no pide nada más que compañía. Caminamos sin rumbo por el parque, hablando de películas, de música, de tonterías. Hasta que, de pronto, Javier se detuvo. ¿Te acuerdas de cuando vivíamos juntos y no hablábamos de nada importante?, preguntó. Sí, dije, riendo un poco. Era más fácil. Pero no era mejor. Lo miré. Él tenía esa expresión que solo le había visto un par de veces en la universidad. Esa mezcla de miedo y decisión. «Hay algo que tengo que preguntarte», dijo. «Dime, si yo quisiera intentar algo contigo, ¿sería demasiado tarde?» Mi corazón se detuvo un segundo. «No es tarde», dije. «Pero no quiero ser tu refugio temporal. Si haces esto, que sea porque de verdad quieres. No porque estás solo. No porque te rompieron el corazón». Él asintió, mordiéndose el labio. «Lo sé, y por eso te lo pregunto ahora. Porque no estoy seguro de casi nada, excepto de que, cuando estoy contigo, quiero quedarme». Ese quedarse tenía un peso diferente. No hablaba solo de quedarse en mi sofá, o en mi cama, hablaba de quedarse en mi vida. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé que tal vez, eso no me daba miedo. Después de esa conversación en el parque, todo cambió, sin que cambiara nada. No nos besamos, no nos miramos como en las películas, pero había algo nuevo en el aire, algo que ya no necesitábamos negar.
Javier empezó a quedarse todas las noches en mi cuarto. Ya no preguntaba. Solo entraba después de apagar la luz de la sala, y se deslizaba bajo las mantas, a veces en silencio, otras veces contando alguna anécdota absurda del día. A veces me rozaba la pierna sin querer. A veces, demasiado queriendo. Y a veces, solo se quedaba quieto, su respiración mezclándose con la mía en la oscuridad. Una noche, después de que ambos estuvimos tirados en la cama con la luz del celular como único punto de referencia, me miró desde su almohada y dijo: «¿Puedo hacerte una pregunta tonta?» «Siempre». «¿Cómo supiste que te atraían las personas de tu mismo género?» Me tomó por sorpresa, no por la pregunta en sí, sino por quién la hacía y cómo la hacía. Sin burla. Sin incomodidad, solo curiosidad sincera. «Creo que siempre lo supe», dije. «Pero durante años lo escondí. A veces incluso de mí mismo. Hasta que un día, dejar de fingir, se sintió más fácil que seguir haciéndolo». Él asintió, en silencio. «¿Y tú?», pregunté, devolviéndole la pregunta. «¿Lo sabías?». «No», respondió, «pero últimamente, no puedo dejar de pensar en esto. En ti. Y no es solo físico. Es que me siento más yo cuando estoy contigo que en cualquier otra parte». Eso me dejó sin palabras. Javier, que siempre había sido el más reservado en cuanto a emociones, me estaba abriendo un pedazo de su mundo que yo no sabía si existía, y lo hacía en voz baja, como si tuviera miedo de romperlo si lo decía muy alto. Esa noche antes de dormir, apoyó su frente contra mi hombro. No fue un gesto físico. Fue humano. Necesario, casi infantil en su ternura. «Gracias por no apurarme», murmuró. «Gracias por quedarte», respondí. Y se durmió así, con su respiración contra mi cuello. Pasaron los días. Después, semanas. Él todavía no decía nada frente a nadie. Seguía jugando el papel del amigo que se quedó por unas semanas. Pero entre nosotros, había otra cosa. Más cercana. Más íntima. Un domingo, mientras lavábamos ropa juntos, se me acercó por detrás y me apoyó la barbilla en el hombro. Estábamos solos. El sonido de la lavadora llenaba la habitación. «Quiero besarte», dijo, sin rodeos. Me giré lentamente. Su rostro estaba tan cerca que podía ver las pequeñas arrugas que se le formaban al lado de los ojos. Parecía nervioso pero también decidido. «¿Estás seguro?», pregunté. «Lo he estado pensando todas las noches. Cada vez que me acerco a ti y me detengo, no es porque no quiera. Es porque me da miedo cagarla. Miedo de que me des cuenta que no sé hacerlo bien. Que no sé si me va a gustar como debería. Que no sé si me vas a mirar distinto después». «Te voy a mirar distinto», dije, «pero no como tú piensas». «¿Cómo entonces?». «Como alguien que tuvo el valor de saltar sin saber si había red abajo». Él sonrió. Apenas, y entonces, sin otra palabra, me besó. Fue lento. Torpe. Casi inseguro. Pero honesto. Sus labios temblaban un poco. Su mano en mi cintura dudó antes de quedarse. Y su respiración se mezcló con la mía. No por pasión, sino por nervios. Pero en medio de todo eso, había verdad. Cuando se separó, mantuvo los ojos cerrados por un segundo más. Como si quisiera retener el momento un poco más. «No fue lo que esperaba», murmuró. «¿Mal?». «No. Al contrario. Fue más suave de lo que imaginé. Más real». Lo abracé. Solo eso. Un abrazo largo, apretado. Sentí como su pecho se relajaba contra el mío, como si se hubiera estado conteniendo durante semanas, y por fin, soltaba todo. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora, lo que tú necesites». «¿Y si necesito quedarme?», dijo, casi en un susurro. «Entonces te quedas». Esa noche, dormimos abrazados por primera vez. No como amigos. No como compañeros de piso. Como dos personas que se están descubriendo de nuevo. Después de ese primer beso, las cosas no se volvieron mágicamente simples. No hubo un fundido en negro con música romántica de fondo ni una escena de desayuno donde todo encajaba. No. Lo que vino después fue confusión, dudas y silencios más largos que antes,
Pero también hubo algo nuevo, una especie de ternura constante, casi tímida. Como si Javier estuviera aprendiendo a caminar en un cuerpo distinto al que había habitado toda su vida. Esa semana, nos besamos 3 veces más. Siempre en mi habitación. Siempre de noche, siempre con ese aire de, todavía no sé si estoy haciendo esto bien, pero necesito hacerlo. Y cada vez, él se quedaba un poco más cerca de mí al dormir. Una madrugada, me desperté al sentirlo moverse. Lo vi sentado al borde de la cama, en silencio, con la espalda curvada y la cabeza entre las manos. ¿Estás bien?, pregunté, la voz ronca de sueño. No lo sé, dijo, sin mirarme. A veces me despierto y pienso que todo esto es un error. Que estoy jugando a ser alguien que no soy. Me senté a su lado. No lo toqué. No todavía. No estás jugando, le dije. Estás sintiendo. Y eso no es un error. Él se quedó callado un momento. Luego se giró, y me miró con los ojos un poco rojos. No sé cómo contárselo a nadie, dijo. Ni siquiera estoy seguro de qué contar. No tenés que contar nada todavía, le aseguré. No hay apuro. No hay etiquetas. Solo lo que vos quieras que esto sea. A la mañana siguiente, volvió a preparar café como si nada. Pero en vez de servirme una taza, me extendió la suya. Probá el mío, dijo. Le puse canela. Tomé un sorbo. Estaba horrible. Esto es un crimen, le dije. Él se rió, aliviado. Quería probar algo distinto. Hay límites, Javier. Ese pequeño intercambio nos devolvió algo de ligereza. Los fines de semana empezamos a salir más. No como pareja, él no estaba listo para eso, pero sí con una cercanía distinta. Íbamos al mercado juntos. A veces caminábamos por el centro. Una vez lo vi comprarse una remera nueva, y cuando le pregunté por qué dijo, no sé, quiero verme distinto. Una tarde, fuimos a la casa de mi amigo Sergio. Era un asado pequeño, nada formal. Javier dudó en ir, pero lo convencí. Nadie sabía nada de nosotros. A los ojos de todos, seguíamos siendo 2 excompañeros de piso compartiendo gastos por un tiempo. Durante el asado, lo vi reír con Sergio, hablar de fútbol con Víctor, incluso bromear con Pablo, que solía ser bastante cerrado. Por un momento, me pareció verlo como era antes, suelto, seguro, sin miedo. Pero cuando me acerqué a él en la cocina, solo para pasarle un cuchillo o rozarle la espalda con la mano, vi cómo se tensaba. No aquí, murmuró. Asentí. No insistí, pero dolió. De regreso a casa, caminamos en silencio. Ya en el departamento, mientras se cambiaba de ropa, me miró desde el umbral de mi puerta. ¿Te enojaste? No, dije. Solo me cuesta. Se sentó al borde de mi cama, como hacía siempre. ¿Crees que estoy siendo cobarde? Creo que estás siendo honesto con tu miedo, respondí. Y eso no es cobardía. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. Es que no sé cómo encajar esto con la vida que tenía antes. Siento que tengo que romper algo para empezar de nuevo. Tal vez, dije, pero a veces romper algo es la única forma de construir algo mejor. No dijo nada. Pero esa noche, me besó con más fuerza. Con más necesidad. Como si mi boca fuera el único lugar donde podía dejar de pensar. Un martes cualquiera, lo escuché hablar por teléfono en el balcón. Estaba con su madre. Usaba su tono de voz, normal, ese que usaba con la gente que no conocía esta nueva versión de él. Habló de trabajo, del clima, del cumpleaños de su sobrina. Cuando cortó, entró en silencio. Yo estaba en la cocina, lavando platos. ¿Querés que te ayude?, preguntó. No hace falta. Se quedó ahí, parado. Me preguntó si estaba saliendo con alguien, dijo de golpe. Y le dije que no. Levanté la vista, no con reproche, solo esperando lo que venía. Lo dije sin pensarlo, continuó. Pero después, me quedé con una sensación rara. Como si le hubiera mentido. ¿Le mentiste? No lo sé. Tal vez sí. Tal vez no. ¿Qué somos vos y yo? Apoyé el trapo en la mesada. No tengo la respuesta, dije. Pero sí sé que, cuando estás conmigo, no me siento solo. Y no creo que eso sea nada.
Se acercó. Me tomó la mano, por primera vez fuera de la habitación. No quiero que esto sea nada, murmuró. Entonces empecemos por algo, respondí. Ese algo no tenía nombre. No todavía. Pero en su mirada había menos miedo. Y por primera vez, pensé que tal vez, solo tal vez, lo que estábamos construyendo no iba a romperse. La noche en que todo cambió de verdad, no fue dramática. No hubo una pelea, ni una confesión entre lágrimas, ni un beso bajo la lluvia, fue más simple que eso. Fue una cena en casa, los dos en pijama, un delivery de sushi mal envuelto, y un capítulo viejo de una serie que habíamos visto 1000 veces. Javier estaba con la cabeza apoyada en mi pierna, haciendo scroll en su celular, mientras yo le acariciaba el pelo sin pensarlo mucho. Era uno de esos momentos en los que todo parece encajar, como si el mundo se hubiera quedado quieto un segundo para dejarnos respirar. ¿Te das cuenta que esto ya parece una relación?, murmuró sin mirar su pantalla. Mi mano se detuvo por reflejo. No lo digo en mal sentido, agregó rápido, girando el cuello para mirarme. Solo, me doy cuenta ahora. Y eso te asusta, un poco, admitió. Pero también me gusta. Volví a mover los dedos entre su pelo. Su sinceridad era algo nuevo. Antes, todo en Javier se escondía detrás de una broma o de una evasiva. Ahora no. ¿Te gustaría que lo fuera?, le pregunté. Una relación, digo. Se quedó en silencio unos segundos. Sí, dijo al fin. Pero a mi ritmo. No quiero salir corriendo al primer tropiezo. No te voy a empujar, le prometí. Me tomó la mano que tenía en su cabeza y la besó en la palma. Entonces sí, dijo. Quiero que esto sea algo. Después de eso, todo cambió otra vez. Pero de forma lenta. Tranquila. Empezamos a dormir abrazados cada noche. A veces, me despertaba con su pierna encima de la mía o su mano en mi pecho, y me daban ganas de no levantarme nunca. Empezamos a cocinar juntos más seguido, él se quejaba de mis condimentos, yo me burlaba de su arroz siempre pasado. A veces me robaba mordiscos de mi plato como si fuera lo más normal del mundo. Y lo era. Un sábado salimos al cine, no fue una cita oficial. Nadie lo supo, pero en la sala oscura, en medio de una película cualquiera, Javier buscó mi mano en el apoyabrazos. Me la tomó sin mirar, sin pedir permiso, y yo supe que algo dentro de él se estaba acomodando. Una tarde lo encontré en el sofá con su laptop abierta, hablando por videollamada con su primo de Rosario. Yo iba a pasar de largo, pero escuché cuando dijo, sí, estoy viviendo con alguien, con Daniel, ¿te acordás de él, de la facultad? Mi nombre. Dijo mi nombre. No un amigo. No un compañero de piso. Mi nombre. Cuando cortó lo miré. Él se encogió de hombros, como si no fuera la gran cosa. No quiero seguir escondiendo todo, dijo. Estoy cansado de hablar en código. ¿Y cómo se lo tomó? Bien. Me preguntó si eras el flaco con los anteojos que le caía bien. Reímos. Pero por dentro, sentí algo cálido. Algo que no había sentido antes. Javier no solo estaba empezando a aceptarse a sí mismo. Me estaba aceptando conmigo. Con nombre, con historia, con lo que somos cuando nadie nos ve. Una noche, mientras lavábamos platos juntos, me miró con una sonrisa tímida. Me gustaría invitarte a cenar. Afuera. Como una cita de verdad. ¿En serio? Sí. A un lugar donde sepan que estoy contigo. Lo miré, dejando caer el trapo húmedo sobre la mesada. ¿Estás seguro? Asustado, pero sí. Creo que ya no quiero vivir esto a medias. La cita fue a un restaurante chiquito, con luces bajas y mesas apretadas. Nada ostentoso. Pero ahí, entre risas y nervios, lo vi distinto. Más libre. Más él. Me tocó la mano sobre la mesa. Me preguntó cosas que nunca me había preguntado antes. Me escuchó con atención. Y cuando salimos, me besó en la vereda. No fue un beso escandaloso. Ni demasiado largo. Pero sí fue público. Y no le importó. Volvimos caminando a casa.
En silencio. No hacía falta hablar. Esa noche, mientras me desvestía para meterme en la cama, Javier me miró desde el marco de la puerta. Gracias por esperarme, dijo. No fue una espera, fue un camino. ¿Y ahora qué viene? Lo que venga, respondí, juntos. Javier se metió en la cama, me abrazó por la espalda y apoyó su frente entre mis hombros. No me sueltes, ¿sí? Jamás. Y lo decía en serio. Después de nuestra primera cita oficial, todo empezó a sentirse más real. Más estable. Pero también más vulnerable. Como si haberlo nombrado, haberlo mostrado al mundo, aunque solo fuera en un pequeño restaurante con luces cálidas, hiciera que ahora sí hubiera algo que perder. Una mañana, mientras preparábamos el desayuno, Javier se quedó mirando su celular con el ceño fruncido. Tenía un mensaje de su hermano. ¿Todo bien?, pregunté, sirviendo café. Sí. No sé, dijo, dejando el teléfono sobre la mesa. Me escribió Rafael, quiere pasar a visitarme la semana que viene. Viene de viaje por trabajo. ¿Sabe lo tuyo? No, respondió, bajando la mirada. Y no sé si quiero contárselo. Él siempre fue el típico hermano mayor que se burla de todo. Me bancó en muchas, sí, pero esto es distinto. ¿Querés que me vaya mientras está acá? No, dijo enseguida. No quiero esconderte. Pero tampoco sé cómo manejarlo. Yo asentí. No iba a presionarlo. Si algo había aprendido en esas semanas, era que el proceso de Javier tenía sus propios tiempos. Y yo quería respetarlos. Rafael llegó un martes por la tarde. Alto, simpático, con esa energía arrolladora de quienes creen que pueden conquistar cualquier habitación con una sonrisa. Nos saludó con un abrazo y una palmada en la espalda. Así que vos sos Daniel, dijo. El famoso compañero de piso que cocina mejor que mi hermano. Javier soltó una risa tensa, yo fingí naturalidad. Durante la cena, Rafael habló sin parar. Contó historias del trabajo, de su novia, de su nuevo perro. Javier y yo nos mirábamos cada tanto, como buscándonos en medio de todo ese ruido. Después, mientras lavábamos los platos, Rafael se asomó a la cocina. Che, me voy a dormir temprano hoy. Mañana tengo reunión temprano, pero gracias por la cena posta. Y Daniel me cae con acento agudo ese bien. Gracias, dije, sonriendo. Cuando se fue, Javier se quedó en silencio. Estaba seco, tenso. ¿Querés hablar?, pregunté. No todavía, dijo, pero gracias por bancarme. Esa noche durmió de espaldas a mí. No se alejó, pero no me abrazó como siempre. Pasaron 2 días hasta que por fin lo dijo. Estábamos en el balcón, tomando mate, mirando cómo la ciudad empezaba a encenderse. Le conté, murmuró. Lo miré. ¿A Rafael? Asintió. Anoche. Me costó un montón. Me puse nervioso. Pero lo solté. Le dije que estaba saliendo con alguien. Que ese alguien eras vos. ¿Y? Se quedó callado unos segundos. Y después me abrazó. Me dijo que me quiere igual. Que se lo imaginaba, en parte. Que le daba miedo que yo pensara que no podía confiar en él. Se me aflojó el pecho. ¿Y? ¿Cómo te sentís? Liviano, dijo. Como si estuviera respirando mejor. Se giró hacia mí. Me tomó la mano. No quiero esconderte más. Ese fue el punto de inflexión. Empezó a hablar de mí con sus amigos. Con su prima Clara. Con su compañera de trabajo, que siempre le tiraba indirectas. No con todos, no todo el tiempo. Pero cada vez que lo hacía, yo notaba cómo su cuerpo se enderezaba un poco más, cómo su voz ganaba firmeza. Ya no dormía en el sofá, ni siquiera en días sueltos. Mis cosas estaban en su cajón. Sus llaves en mi mesita de noche. Se reía más, me tocaba más seguido, incluso en público. A veces me agarraba de la cintura al pasar, o me tocaba la nuca con ese gesto que se le había vuelto costumbre. Una noche, después de cenar con Sergio y su novio, mientras caminábamos de regreso a casa, me detuve en la esquina.
¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, le dije. Que por años me convencí de que si alguien como vos me miraba distinto, iba a ser solo por error. Y ahora estás acá, sosteniéndome la mano en plena calle. Javier me miró. Me acarició la mejilla. No fue un error, dijo. Solo necesitaba un poco más de tiempo. ¿Y ahora? Ahora, dijo, acercándose, te quiero besar sin importar quién mire. Y lo hizo. Ahí. En la vereda. En la esquina de una avenida cualquiera. Como si el mundo se hubiera detenido solo para darnos permiso. Cuando volvimos a casa, me empujó suavemente contra la puerta antes de cerrarla. Me besó de nuevo, esta vez más profundo, con más hambre. Esa noche, hicimos el amor por primera vez. No fue torpe. No fue tímido. Fue lento. Fue intenso. Fue real. Fue todo lo que habíamos estado construyendo con miradas, silencios y palabras que tardaron en salir. Después, acostados enredados entre las sábanas, con el pecho aún agitado y las manos entrelazadas, Javier apoyó la cabeza en mi pecho y murmuró: «Ahora sí». «Esto es amor, ¿no?», le besé el cabello. «Sí. Esto es amor». Después de aquella noche, algo cambió entre nosotros. No en lo visible, seguíamos siendo los mismos, compartiendo mate, riéndonos de tonterías, peleando por quién bajaba la basura, pero sí en lo profundo. Había algo en la forma en que Javier me miraba ahora, menos duda, más pertenencia. Como si ya no estuviera tanteando el terreno, sino caminando con paso firme, sabiendo que estaba exactamente donde quería estar. Lo noté al despertarme. A las 6 de la mañana, cuando él ya no se escurría de la cama para evitar preguntas incómodas. Se quedaba. Se acurrucaba. A veces incluso me despertaba con un beso suave en el cuello, como si aún no creyera del todo que podía hacerlo. Una mañana, me desperté y lo encontré en la cocina, con la laptop abierta y los lentes puestos, escribiendo algo que parecía serio. ¿Trabajas desde temprano hoy?, pregunté, rascándome el pelo. No. Estoy escribiéndole una carta a mi vieja. Me detuve. ¿Una carta?, asintió. Voy a contarle. Eso me dejó quieto. ¿Estás seguro? No. Pero no quiero seguir evitándolo. No quiero que se entere por otro. No quiero mirarte cada día y sentir que hay una parte de mi vida que todavía no te merece. Me acerqué, apoyé mis manos en sus hombros. Estés listo o no, ya me tenés. Eso no cambia. Lo sé, dijo, girando un poco para mirarme. Y por eso puedo hacerlo. La carta fue larga. Se la leyó primero a mí. Con voz temblorosa. Yo lo escuché todo sin interrumpir. Hablaba de cómo se sentía, de lo que había descubierto, de lo que había vivido en silencio. De mí. Con mi nombre. ¿Y si no lo acepta?, preguntó al terminar. Entonces va a ser duro, le dije, pero no vas a estar solo. Esa misma noche, la mandó por correo electrónico. Pasaron 3 días hasta que recibió respuesta. Lo encontré en el sillón, con el teléfono en la mano y los ojos húmedos. Me senté a su lado sin decir nada. Me contestó. Dijo con voz baja. Y, Javier giró la pantalla hacia mí. Era un correo breve pero claro. Su madre no entendía todo, pero lo quería. Le agradecía la honestidad. Le decía que se iba a tomar su tiempo, pero que seguía siendo su hijo. Que yo era bienvenido en su casa. Lloró. Yo también. En silencio, juntos. ¿Lo ves?, le susurré. No era el fin del mundo. No, dijo abrazándome, era el principio. Con el tiempo, lo que teníamos dejó de ser nuestro secreto. Empezó a formar parte de nuestras vidas normales. Íbamos juntos a cumpleaños, a reuniones, a ferias de libros. Yo lo veía contar chistes con mis amigos. Él me presentaba como mi chico a sus conocidos. Ya no había medias palabras. Ni excusas. Una noche, meses después, estábamos caminando por la costanera, justo después de cenar con sus primos. Era tarde. Había viento. Y estábamos de la mano. De pronto, Javier se detuvo.
¿Te acordás la primera noche que dormí en tu cama?, preguntó. Claro. Pensé que te habías metido por error. Y yo pensé que me ibas a echar. Estuve cerca, bromeé. Él sonrió, pero su mirada se volvió seria. Esa noche me sentí más seguro que en ningún otro lugar. Aunque no sabía lo que quería. Aunque estaba hecho un lío. Vos fuiste el único lugar donde no tuve miedo. Me quedé callado. A veces, no hacía falta decir nada. Quiero que sigas siendo ese lugar, dijo. Siempre. Lo abracé. Lo besé en medio de la calle, sin importar quién pasara. Un mes después, decidimos mudarnos a un departamento nuevo. Algo nuestro, no, mi lugar donde él se quedó. Un espacio sin fantasmas ni recuerdos ajenos. Lo buscamos juntos. Elegimos cortinas. Discutimos por el sofá. Hicimos el amor en el piso antes de poner la cama. Y una noche, en la cocina del nuevo hogar, mientras cenábamos fideos instantáneos entre cajas abiertas, Javier me miró y dijo: ¿Te diste cuenta de que esto empezó con una maleta en tu puerta? Sí. Y con vos diciendo, solo por unos días. Mentí, sonrió. Por suerte. Nos amamos como se ama con el tiempo, sin apuro, sin promesas de película, pero con la certeza de que, aunque no todo sea fácil, vale la pena. Y cada vez que lo veo dormido a mi lado, con su mano buscándome en la oscuridad, sé que no era un error. Ni una fase. Ni un accidente. Era amor. El bueno. El que llega despacio. Pero se queda.